Grabar. Gracias por volver. Si nosotros llegamos desde cero a esta clase de fotografía y recuerdan la primera fotografía que subieron y empiezan a ver el proceso y aplicando técnicamente todo esto que vamos aprendiendo, se van a dar cuenta la diferencia entre tener conocimientos técnicos, aplicarlos, obvio, ganas. Muchos dicen que estos elementos compositivos, esto es gracioso, muchos dicen que estos elementos compositivos que estamos viendo hoy son como las rueditas que se ponen cuando están aprendiendo a manejar bicicleta, ¿ok? Entonces, pues nunca te vas a caer, siempre vas a ser asertivo, pero no exploras más allá. Y la idea de aprender a manejar bicicleta es que te caigas y aprendas a rodar sin esas rueditas. Entonces, hagamos esa analogía, pero que esto no sea como la camisa de fuerza de que tenemos que quedarnos aplicando las leyes. Tenemos es que conocerla. Vuelvo y repito, esto va a ser nuestros elementos como herramientas para poder trabajar sobre ello o romperlo, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. Estábamos hablando del equilibrio. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Y el equilibrio lo vamos a ver cotidianamente y aquí es donde empezamos a ver que menos es más. ¿Por qué? Entre más plano abierto tienes y hay muchos elementos, no vas a poder equilibrar ni distribuir esos elementos muy bien dentro del rectángulo si no los puedes manejar tú. Es decir, si tú no tienes disposición de poder manejar un elemento hacia otro lado y al otro, pues es más difícil. En el caso, si es fotografía de producto o gastronómica, en ese caso tú tienes más posibilidad de distribuir un elemento hacia un lado y hacia el otro y jugar con la composición, sintiendo qué peso tiene más hacia el otro, qué es más pesado. Ya ahora, el peso o el equilibrio va tanto como en forma o color. Hay colores que son más pesados porque son más vivos. El rojo es más vivo, por tanto será más pesado. Entonces, los colores también pesan. Las formas también pesan. Es decir, un cuadrado es más pesado que un círculo. Un volumen totalmente sólido, rectangular, pues es más pesado que un volumen ondulante y orgánico. Entonces, si yo pongo un cubo y un perrito del mismo tamaño, visualmente, ¿cuál sería más pesado? Pues un cubo es más pesado que un perrito. Entonces va en forma, color, textura, los pesos, no solo en tamaño. Y ahora aquí yo puedo jugar que la torre sea más grande, más pequeña, con la parte del juego de perspectiva, ¿no es cierto? Que la torre es más pequeña que el ser, que lo puede coger con la mano. Ahí también hay juego de equilibrios y empieza a jugar con lo que no es equilibrio, es decir, desequilibra totalmente para jugar con esa fotografía que es fotografía, se puede decir como algo surrealista, porque tú no coges con la mano una torre, ni estás poniendo la mano sobre la torre, porque eso no podría existir en la vida real, sino que es un fenómeno visual de perspectiva. Entonces, ¿cómo compensamos el equilibrio? Pues tengan en cuenta que si hay un elemento muy pesado y está robando protagonismo, simplemente determinen y tomen decisiones. Esto va y esto no va. Así de sencillo. Esto entra y no entra. Y por eso ahí va también el término de lo que está dentro del rectángulo y lo que está fuera del rectángulo. Porque lo que está dentro del rectángulo tiene que estar muy bien compuesto porque es nuestra foto, tiene que estar perfecta, vamos a buscar la foto perfecta. Y lo que está fuera del rectángulo puede estar un caos. Yo cuando tomo fotografías aquí y llegan a cambiarse el vestuario, botan medias, zapatos, lo que quiera, esto acá es un caos, y pelucas y sombreros, y fuera del rectángulo es un caos, porque hasta maquillaje y todo está, y hasta la comida, porque uno hasta tiene que alimentarse y ahí está todo. Pero dentro del rectángulo no se va a ver eso. Entonces uno tiene que elegir qué hay dentro del rectángulo y qué no va. Qué es pesado y qué no es pesado. Y equilibrar qué se está robando el centro de interés. O esta pieza está pesada en cuanto a imagen y esta no, y cómo lo equilibro. ¿Ok? Entonces, ¿quedó entendible esta parte del equilibrio? Quiero que me levanten la manito para continuar. A ver si me están admitiendo, me están aceptando. Perfecto, perfecto. Más adelante nos daremos cuenta que en la simetría, pues como se dieron cuenta, hay totalmente equilibrio, porque es simétrico
Pero si viéramos que hay una figura que ya no es simétrica, por ejemplo, en este caso, aquí hay equilibrio, no, hay más peso hacia un lado. El peso está a mano derecha, pero está justificado en división de tercios y el cerebro llega más rápidamente. Ahora, ¿para qué es esto de las 13 o los 15 o los 14 elementos compositivos? Es para que el cerebro llegue inmediatamente al centro de interés, nada más, para que el cerebro lea directamente el mensaje. Vamos a ver qué más tenemos acá. Simetría, equilibrio, patrones. ¿Cuáles son los patrones? Los patrones son los elementos repetitivos. ¿Cómo cuáles elementos repetitivos? Profe, ¿en plano holandés también se aplica lo anterior? No. A menos, es que aplica a menos de que hagas división de 45 grados, exacto. Entonces tú haces 45 grados y 45 grados y haces simetría en 45 grados. Pero si haces un ángulo de 30, perderías simetría a menos de que hagas un eje de 90 grados con relación a ese eje de 30. ¿Sí me voy a entender? Es decir, si haces un plano holandés, tendrías que compensarlo con el otro plano opuesto totalmente en posición de 90 grados para que compenses en equilibrio, ¿vale? O sea, poder se puede, pero tiene que haber esa compensación de equilibrio de las 90 grados con relación a la otra línea que la aberraste. Recuerden que el plano holandés es un plano quebrado, ahorita lo vamos a ver. Patrones. Los patrones son los elementos repetitivos. Aquí voy a volver a mostrar esta fotografía de la arquitectura, donde miramos que era simetría, pero nuevamente hay patrones. ¿Cuáles son los patrones? Elementos que se repiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son elementos repetidos, series de elementos, series. Se repiten varias cosas y que son iguales, que se repite el mismo patrón, ¿ok? Se repite el mismo patrón y al repetirse el mismo patrón ya tenemos una herramienta para aprovecharla. Si vemos un elemento que se está repitiendo, ojo, ahí hay una foto, no la pierdan. Es decir, ustedes vieron varias tapas de gaseosa, varios tanques de alimentación de agua, varios camiones, varias frutas, qué sé yo. Llegaron a una industria, a una zona industrial. Las zonas industriales pues tienen bastantes cosas repetidas porque tienen bodegas donde almacenen cosas repetidas. Entonces hay patrones repetidos. Ahora, estos patrones repetidos también tenemos que ver cómo los sujetamos, es decir, cómo los vemos. Voy a ver si por aquí están las líneas guías. Patrones, porque los patrones repetidos pueden ser pares o impares, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos que tomar nosotros la decisión. Sí, los dejamos pares o impares. Creo que no la tengo acá, pero bueno, se los voy a explicar todo más fácilmente. Los elementos repetidos, si yo los tengo pares, en algunas ocasiones no funciona tan bien. En este caso funciona porque hay como compensación de equilibrio. ¿En qué? En la dirección de las miradas. Miren, ellos se equilibran porque él está viendo hacia un lado y el otro hacia el otro. Entonces equilibran esa parte de la dirección y de las dos piezas, es decir, dos elementos. Pero se sugiere o se aconseja que hagan ejercicios, de hecho, que analicen de que los pares, los números pares en cuanto a composición de elementos, no son tan asertivos o no son tan llamativos como las triadas. 3 elementos. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, cuando vean elementos repetidos, este es elemento repetido, no, estos son series. Acá. Y este va a ser también de punto de fuga, relleno de encuadre. Este es punto de fuga y marcado natural. Pero vemos que aquí hay también módulos repetidos, es decir, patrones repetidos. ¿Cuáles? Las columnas. Y al haber columnas y arcos repetidos, nos empiezan a generar esa secuencia de armonía. Hay una armonía que lo que viene se parece a lo otro, se parece, es muy similar. Lo de arriba, miren este patrón de acá arriba, totalmente geométrico. Y nos lleva y nos lleva. Miren este patrón de acá abajo, las baldosas. Las baldosas como son iguales una que otra,
son patrones y los patrones siempre van a ser bastante útiles a la hora de componer. Pero recuerden que las triadas, los tres, son mejores que los dos. Es decir, esta tiene mejor equilibrio que esta. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un eje, que sería la gota del medio, y a partir de eso empieza a jugar el peso de un lado hacia el otro, y hay un equilibrio. En cambio aquí no hay un eje, y como no hay un eje, no tengo un referente en la mitad, entonces mi ojo no sabe hacia dónde irse, hacia el uno o hacia el otro, uno no sabe dónde iniciar, no hay inicio, no sabe si iniciar por la izquierda o la derecha, la visión, o por el medio, no sabe, no toma la decisión. En cambio aquí uno toma decisiones, inicia por el medio, izquierda o derecha, pero ya tiene un eje, y ese eje nos plantea toma de decisiones en la centro de interés. ¿Quedó claro? ¿Verdad? Manita arriba si quedó clara la de módulos repetidos y patrones repetidos. Es más llamativo cuando se presentan en impares, totalmente. Y aunque es extraño, porque miren que nuestra estructura, nuestra composición es casi que más al par, ¿no es cierto? Tenemos dos ojos, dos orejas, dos manos, dos brazos, que aunque siendo impares, al sumarse se vuelven pares. Es muy extraño. Pero sí, extrañamente, la triada, de hecho el triángulo, un triángulo, por eso hay un reto, más adelante va a haber ese reto para que se vayan alistando, para que vayan tomando fotografías, de identificar triángulos en los espacios, sean en ventanas, puertas, arquitecturas, en codos. Por ejemplo, aquí yo al hacer un codo así, hago un triángulo. Bueno, empezaremos a ver triángulos, porque empezar a estimular nuestro ojo a identificar elementos compositivos o elementos que nos ayudan, herramientas que nos ayudan, como los triángulos, que son muy buenos elementos para componer, serán muy buenas herramientas. Así que creo que quedó clara, ¿no? Las manitas arriba para saber si puedo avanzar esta parte o pongo otro ejemplo para que nos quedemos más claro. Perfecto. Ahora, series repetidas, dijimos, ¿no? Series repetidas. Pero pueden ser que no estén dispuestas de la misma manera. Puede ser que estén dispuestas de diferente manera, pero como son elementos iguales o tienen el mismo lenguaje, pues hay un mensaje, hay una armonía. Son zapatos. Y los zapatos tienen una dirección. Miren hacia dónde apuntan los zapatos. Esa dirección también es importante, porque puede ser dirección de una mano, dirección de la mirada, dirección de un zapato, es decir, manejamos bastante con el lenguaje de direcciones de los elementos. En este caso, manejan concéntrico. Recuerden, esta es una composición concéntrica. Claro, ¿por qué? Porque ellos van dirigiendo todo a un punto central, aquí, al medio. Y este es un plano de ángulo picado extremo o casi que cenital, ¿verdad? Cuando uno juega al zapatito roto, es algo muy similar a esto. Una fotografía de boda, una fotografía de boda de los novios. Cuando empiezan a jugar al zapatito que los novios meten debajo de la mesa, los zapatos, esta es una fotografía perfecta para antes de ellos, ¿ok? John Palacios, un gran referente nacional. Visiten todos los referentes que tenemos en nuestro grupo fotográfico y lo encontrarán. Trabajo espectacular. Simetría, ¿se acuerdan de simetría? Miren, simetría de John Palacios para fotografía de bodas. ¿Cómo ven esta fotografía? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Manito arriba si les gusta este tipo de fotografías. Miren ese recurso tan impresionante, igual de un lado que del otro. Es una simetría perfecta. Y lo manda al centro y lo manda muy pequeñito a la pareja. Miren, la pareja, el centro de interés, recuerden la palabra, el centro de interés, ¿quién es? La pareja. No es el fondo, no es el color, no, es la pareja. Pero la pareja no es el 100% de la foto, para nada. Tal vez llegue a ser un 5% de la foto. Pero ese 5% de la foto es el centro de interés porque la dirección, miren las líneas hacia dónde dirigen el punto de fuga y la simetría. Perfecto. Es bellísima. El juego de color es bellísimo. O sea, John tiene una experiencia enorme en fotografía de bodas. Vamos a ver qué tenemos. Yo creo que con eso tenemos claro la parte de módulo repetido, ¿verdad? Y simetría. Vamos a ver la otra que tenemos acá. Patrones que tenemos los impares, ya los vimos los impares, perfectos, enfoque y desenfoque, enfoque y desenfoque. Y esto sí que nos parece atractivo, bastante atractivo.
Lo veremos en este ejemplo de aquí. Hay un desenfoque en el primer término. Recuerden que hablamos de término. Después de la cámara, lo que sigue será un primer término y después lo que empezamos a encontrar lo empezamos a denominar segundo, tercero, cuarto término. Así hasta que lleguemos al final, pues, hasta que ya el horizonte infinito. En este caso, el primer término, que era la torre, está desenfocada. Después sigue el caballo, sigue desenfocado. El alfil medio se comienza a enfocar. El rey se enfocó. La reina se comienza a desenfocar. El alfil nuevamente se desenfocó. Allá ya se desenfocó. Es decir, que el primer término está desenfocado. El segundo término se enfocó. Y el tercer término está desenfocado. ¿Me entienden esta palabra, estos términos? Por favor, levántenme las manos y esto sí quiero que me la levanten la mayoría para saber si estamos ya hablando en un lenguaje técnico. Perfecto, 1, 2, 3. Voy a dejar de compartir para saber si estamos entendiendo de los términos. Primer término, segundo término, cuarto término. Perfecto, perfecto, porque de aquí en adelante vamos a hablar todo el tiempo así. Yo te voy a decir, mira, ese primer término o ponle algo en primer término y de seguro esa foto te queda mejor, de seguro. Entonces van a ser lenguajes técnicos. Perfecto, muchas gracias por aclararme esa parte que ya estamos entendiendo todo. Primer término está desenfocado, segundo término está desenfocado, perdón, primer término desenfocado, segundo término enfocado y tercer término desenfocado. Esto genera centro de interés, claro, porque el centro de interés está en el rey. El desenfoque, pues obvio, nos quita el centro de interés, nos quita la legibilidad. No es legible, lo que le llamamos un blur, está borroso. Y esto borroso no es un error, es un recurso. Todo en la fotografía, todo, hasta los errores son recursos. Lo que pasa es que tenemos que contextualizar el error. De pronto ese error, contextualizarlo en otro mundo o en otro contexto, sea algo asertivo, sea un lenguaje perfecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber en qué momento una fotografía, por ejemplo, que para nosotros puede ser un error fotográfico, en otro contexto sea una fotografía asertiva. Entonces, está borroso el primer término y está claro el segundo término. A esto le llamamos campo de profundidad y también le llamamos enfoque o desenfoque o, bueno, primer término desenfocado o como le llamamos también ya después en retrato, el efecto bokeh. El efecto bokeh es cuando uno encuentra atrás algo desenfocado. Creo que por acá lo encontramos en esta, cuando está haciendo la prueba del encuadre. Mire, aquí está haciendo la prueba del encuadre, ya hay un enmarcado natural, enmarcando sus ojos, y el fondo está totalmente desenfocado. Y sus manos están totalmente desenfocadas. Pero sus ojos están enfocados. Es decir, que hay un centro de interés, que son sus ojos. Pero hay un mensaje de un enmarcado natural desenfocado. Es decir, que aquí hay términos de enfoque, desenfoque, ¿ok? Pero este desenfoque que hay atrás, en este momento a muchos nos agrada porque se ha convertido como en un cliché de fotografía de retrato. ¿Por qué? Porque de pronto hay elementos distractores afuera que nos roban centro de interés al protagonista. Entonces, en ese momento sí es importante desenfocar lo que está atrás. Nos roba centro de interés, nos roba protagonismo. Un ejemplo, nos vamos a tomar fotografías en el exterior, en la calle. Y voy a un parque o voy aquí a la parte del comercio, la parte más comercial de acá del municipio. Y me toman una fotografía plano medio. Y sale el fondo. Y atrás tengo venta de minutos, hamburguesas, chorizos, todo eso que está atrás de imágenes publicitarias. ¿Qué tienen que ver conmigo que yo estoy posando ahí? ¿Algo tiene que ver conmigo el chorizo, la venta de minutos? Tal vez nada. Si no tiene nada que ver, pues me está robando centro de interés, lenguaje. Entonces, si hago borroso todo eso que está en el fondo, no lo hago legible, primero genero como una especie de fondo para que inicie a entrar al retratado, para que lo lea perfectamente. En esos casos es preferible que generen el fondo borroso. ¿Cómo se genera el fondo borroso? Hay varias alternativas en nuestro celular. Muchas veces, si ya son celulares modernos, tienen 2, 3, 4 cámaras que vienen con una cámara de un diafragma. Más adelante veremos de qué se trata el diafragma, pero de una vez les voy diciendo técnicamente. Es el diafragma abierto, tiene un F abierto. El diafragma se lo denomina con la letra F.
El F, cuando ustedes ven un celular y dicen F1.4, es un celular con un F abierto que va a tener bastante desenfoque. Así que cuando ustedes se compren un celular, miren que el F sea un F abierto, 1.4, 1.2, 1.8. Si es más números, si es 3.5 o 5.6, es un diafragma cerrado y el desenfoque va a ser menor. Es decir, que van a quedar más cosas enfocadas. ¿Ok? Más adelante veremos porque esto es un poco más complejo, ya es un poco más sobre ópticas y sobre el diafragma y cómo las distancias del diafragma al cerrarlo cambian el enfoque y desenfoque, y al abrir y cerrar el diafragma pues también pierdes luz. Más adelante lo veremos, pero quiero que sepan que lo que genera ese desenfoque es primero el diafragma muy abierto, es decir, es muy luminoso. Dos, puedes que tú te acerques al objeto, es decir, por ejemplo, si tengo la cámara aquí y me acerco bastante al dedo, el enfoque va a quedar en el dedo y lo que está atrás va a quedar desenfocado. Ese es el otro. Y hay otra alternativa que después va a ser como en postproducción también, que la podemos generar, ¿ok? Pero todo tiene que tener una intención, tenemos que tener un sentido. ¿Por qué? Lo digo. Si me llevo a un modelo o a una modelo o a un personaje o a un elemento al bosque y me voy a un bosque hermoso donde todos los árboles son bellos y de pronto tengo elementos alrededor hermosos y tomo una fotografía solo enfocado el personaje, pues para que la llevo a un bosque, para que ya llevo a un bosque hermoso si va a quedar desenfocado el bosque. Pues no tiene sentido. Quedaría ahí, es mejor que quede enfocado todo el bosque y de pronto por allá atrás unos árboles muy atrás desenfocados, pero en primer término y de pronto en segundo término que quede enfocado para que me contextualice dónde está. Otro ejemplo, una venta de productos. Voy a vender, qué sé yo, comida o licores en una barra, en una vitrina. Y hay una modelo o un modelo enfrente de la vitrina exponiendo el producto. Si yo le tomo la fotografía al modelo con el producto y el fondo desenfocado, pues no sabré qué tipo de producto se está vendiendo. En ese caso, es preferible enfocar todo el plano. Pero en el caso que lo que está atrás no tiene nada que ver, vuelve y juega el desenfoque. Y en esto empezamos a hablar del campo de profundidad. Si tenemos bastante campo de profundidad, eso significa que el espacio es muy corto. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo un campo de profundidad amplio. ¿Por qué? Porque es corto este espacio. Miren, yo aquí ya estoy a la pared. Si yo tuviera más espacio, es un espacio de profundidad corto. ¿Okay? Esto es un espacio de profundidad muy corto. Si yo tuviera una profundidad más largo, cambia totalmente. Y ahora, si yo tengo más campo de profundidad, es decir, tengo un campo reducido, pues no tendré tanto desenfoque. Pero si yo tengo menos campo de profundidad, es decir, bastante espacio al horizonte, el horizonte, lo que está en el fondo, entre más lejos esté, más desenfocado va a quedar. ¿Ok? Y eso tendremos que tenerlo en cuenta cuando queramos generar ese efecto. ¿Quedó entendido esa parte del enfoque-desenfoque? Más adelante lo empezaremos a analizar para que tengamos en cuenta en qué ejercicios lo podemos aplicar directamente. Y con qué herramientas podemos hacerlo con nuestro celular, porque nuestro celular, a duras penas, poniéndole el dedo encima, a veces enfoca y desenfoca, ¿no es cierto? Pero no podemos a veces enfocar lo que queremos y para ello tendremos que bajar una aplicación para nuestro celular específicamente, que más adelante lo veremos. Así que vamos, continuamos, ¿verdad? ¿Entendimos esa parte? Manita arriba, si entendimos para continuar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver en qué elemento compositivo estamos, porque es que es largo, largo, largo. Y como les digo, estos a duras penas son 15, pero pueden ser hasta más. O sea, pueden ser hasta muchos más. Parece enfoque, marco natural. Enmarcado natural. El enmarcado natural lo podemos encontrar orgánico, inorgánico. En el anterior ejemplo, por ejemplo, en el anterior ejemplo, ella hizo este ejercicio de cerrar aquí un rectángulo y aquí al cerrar un rectángulo hago un enmarcado natural. A esto le llamamos un enmarcado natural. Es un recuadro que separa y reencuadra o recorta en un rectángulo o en un espacio otro centro de interés. En el caso de, voy a tomar el ejemplo de nuestra compañera que nos compartió esta foto, Lorena.
Y este es un enmarcado natural. Utilizamos las ventanas como un enmarcado para enmarcar lo que estamos viendo. Esto no solo lo podemos encontrar en ventanas, lo podemos encontrar también en la naturaleza. Lo podemos encontrar en bastantes elementos de la naturaleza. Creo que este es enfoque-desenfoque. Sí, este es enfoque-desenfoque. Miren este enfoque-desenfoque. Excelente. Primer plano desenfocado, segundo plano enfocado, tercer plano desenfocado. Perfecto. A ver, este es división de tercios. Miren, aplican división de tercios exactamente en el ojo. Perfecto. ¿Dónde estamos? Aquí, enmarcado natural. Y este me gusta muchísimo. Este es John Palacios nuevamente. Fotografía de bodas. Miren, aquí hay un rectángulo. Quiero que veamos las líneas del edificio. Aquí hay un enmarcado. Lo enmarca tanto con el rectángulo y estas líneas que cierran los carros. Los carros están cerrando un espacio. Ese espacio le vamos a llamar también enmarcado natural. ¿Dónde podemos encontrar más enmarcados naturales? Porque este es un enmarcado natural más difícil de encontrar. Porque mira, tienes que ponerte debajo de los carros y ahí un momentito y que pasen y listo, ahí los enmarcamos en estos espacios. Tanto como atrás como adelante los estamos encuadrando. Están en este espacio de estos rectángulos, en este, y el de atrás en estos dos espacios. De un lado y otro están haciendo un espacio, enmarcándolo. Pero también podemos encontrar ese enmarcado natural, vuelvo y repito, en hojas, en partes orgánicas, qué sé yo, en la naturaleza, que hay árboles que se suelen generar como una especie de túneles en el valle, hay una especie de árboles que generan un túnel. O ustedes salen a un bosque y encuentran como una especie de túneles, ahí hay un enmarcado natural, o hay hojas que tienen rotos, que vienen con rotos las hojas, y en ese roto ustedes acérquense y traten de meter algo dentro de ese roto. Traten de meter algo dentro de ese agujero. Puede ser un ojo, una persona, un objeto, el centro de interés. ¿Ok? Ahí dentro de ese marcador natural, ¿qué vamos a meter? El centro de interés. ¿Entendido? ¿Quedamos entendidos esa parte del enmarcado natural? Es muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, otro enmarcado natural. Se acercan a la rendija de una casa, de una puerta vieja, de las que tenían de esas llaves antiguas que son, y ustedes miran a través de ese. O la mirilla cuando golpean la puerta y ustedes se acercan a ver a la persona quién está golpeando afuera, ahí hay una mirilla. Ese es un enmarcado natural. ¿Entendido? Manito arriba si estamos entendidos esto del enmarcado natural. Vuelvo y repito, pueden ser orgánicos, inorgánicos. Pueden ser hojas, árboles, varias cosas, varias cosas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver cómo vamos acá. Vamos 29 minutos. Yo sé que estoy volando, no he parado para nada, pero de eso se trata, que vayamos volando. Líneas guías. ¿Cuáles son las líneas guías? Bueno, las líneas guías, como lo acabamos de ver, aquí hay unas líneas guías en la simetría. Miren, hay puntos de fuga y hay unas líneas que no están trazadas. Nosotros no vemos líneas, tenemos que trazarlas con el cerebro. Aquí hay una línea y aquí hay otra línea. Nos vamos a apoyar en esas líneas, en las líneas guías que hay en el entorno, en la naturaleza, en el espacio. Hay muchísimas líneas guías en el espacio. Por acá tengo otro ejemplo de líneas guías. Perdóname. Esta también tiene líneas guías. ¿Cuáles son las líneas guías de aquí? Nuestras líneas verticales y horizontales. Estas líneas tenemos que empezarlas a determinar apenas lleguemos a un espacio. Pero lo primero que tenemos que determinar cuando lleguemos a un espacio, ojo, lo primero que vamos a ver es la luz. ¿Por dónde entra la luz? Si hay buena luz o no hay buena luz, porque eso es todo. Si no tenemos buena luz, tendremos una foto carente de iluminación. Después veremos las líneas horizontales y verticales. Las horizontales, generan desplazamiento de un lado a otro, ¿ok? Eso es horizontal. Este movimiento que hago yo con mi cabeza es lo que nos genera una línea horizontal. Y la vertical, lo contrario, es decir, el otro movimiento que es de abajo hacia arriba. Las verticales siempre van a estar mostrando de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y son más frías, es decir, tanto verticales como horizontales son frías.
no generan tanto dinamismo. Pero si tú miras una línea diagonal, nuestro cerebro comienza a moverse de diferente forma. De hecho, la información llega a otra parte del cerebro. El horizontal está en un lado, el vertical en el otro, y las diagonales mezcla las dos y hace otra lectura. Así que nuestro cerebro empieza a moverse con las diagonales. Por eso las diagonales son más dinámicas. Y ahí viene el plano aberrante. ¿Cuál es el plano aberrante? Profe, ¿cuál es el plano aberrante? Vamos a ver si por aquí tenemos un plano aberrante. O si no, lo empezamos a buscar. Pero antes de, quiero que veamos que hay líneas guías en todas partes. Es decir, aquí hay líneas guías. ¿Cuáles son las líneas guías, profe? Los edificios tienen líneas guías. Por eso él pudo hacer un enmarcado natural, porque observó las líneas. Hay un punto de fuga, hay una línea guía de punto de fuga. Hay dirección, hay líneas que no vemos. ¿Cómo se trazan esas líneas? Las direcciones de las puntas de los carros. Los carros se dirigen hacia un punto de fuga. Esas líneas que nuestro cerebro empieza a trazar son líneas guías, ¿ok? En esta otra, de la simetría de acá, lo que dijimos, en esta, aquí hay líneas guías, pero enormes, enormes. Miren esas líneas guías que si uno las empieza a identificar, tiene que empezarlas a aprovechar como herramientas. Nos faltan 10 minutos, espero terminar todo, si no, nos vamos a una cortita última sesión, recuerden. Horizonte, la línea de horizonte, y esto es importante. La línea de horizonte tenemos que empezar a identificar. Por ejemplo, aquí hay una línea de horizonte trazada acá atrás. Miren. Y aquí hay unos elementos metidos en un enmarcado natural, no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí hay un enmarcado natural accidental. Miren, en las piernas de los caballos hay un enmarcado natural de una pareja metida ahí. Se metió miniatura, se les alcanzó a meter ese personaje ahí. Pero bueno, lo que estoy hablando es de la línea de horizonte. Esta línea de horizonte es totalmente, se puede decir, equilibrada, es decir, no hay un peso más que al otro. Y esto tenemos que rectificarlo constantemente. Si no queremos la línea de horizonte que sea totalmente derecho, pues tendrá que ser con intención. ¿Qué intención tiene? El plano holandés. ¿Y por qué se llama plano holandés? El que es caído. No sé si pueda girar esta foto. No, no la puedo girar porque la tengo puesta nomás para visualizarla. Pero bueno, si giro un poco la foto, el horizonte, es decir, esta línea que pasa de un lado a otro, ya no sería totalmente recta, ya no sería de aquí a acá y termina acá. Y como vemos, hay una misma distancia de aquí a acá, hay una cierta distancia que de aquí a acá abajo. Conservan casi que la misma distancia, ¿no es cierto? A eso llamamos que es un horizonte equilibrado. Pero muchas veces nosotros no tenemos noción y se nos va que este horizonte no es totalmente derecho, sino que se nos empieza a caer. Empieza a ser inclinado. Si es inclinado, se llama plano holandés. Y si no tuvimos conciencia de ello, la verdad es mejor que lo rectifiquen en postproducción. Es decir, que cojan su celular y en la herramienta de girar la foto, la giren un poquito de tal manera que la línea de horizonte quede totalmente derecha. Si es nuestra intención generar la caída, es decir, el plano holandés, porque se llama plano holandés, es porque la cinematografía de un tiempo en Holanda aplicaban muchísimo esos planos que se llaman aberrantes. El plano aberrante es el que es inclinado. ¿Cómo hacemos nosotros el plano holandés con nuestra cabeza? Simplemente inclinemos nuestra cabeza así, y este es un plano holandés. ¿Y qué significa el plano holandés? Interpreta que nos estamos cayendo, que nos estamos durmiendo, o que estamos borrachitos, que estamos mareados, ¿ok? Eso es lo que interpreta el lenguaje visual del plano holandés, para que tengamos en cuenta lo que queremos transmitir, dado el caso. O que empezamos a jugar con la geometría diferente, en ángulos, porque queremos generar dinamismo con las diagonales, ¿ok? Entonces todo tendrá unas intenciones. ¿Quedó entendible la del horizonte derecho, verdad? Plano horizonte. Ahora, el horizonte, como dije en la división de tercios al principio, lo puedes poner en posición de división de tercios arriba o en división de tercios abajo. ¿Está entendido? ¿Me entendieron esa parte del horizonte? El horizonte derecho, horizonte en tres, división de tercios arriba, división de tercios abajo. Si no, lo repito para que nos quede clara esa parte. No veo respuestas. No veo la manito arriba. Me pueden contestar si entendieron la del horizonte, que nos quede del horizonte derecho
O si es con intención, voy a leer acá un chat. Ok, manito arriba levantaron, claritico, dijeron por acá, perfecto. Muy bien, sí, profe, perfecto. Sí, es que la verdad no es que sea muy complicado los elementos compositivos, pero es porque ahorita ya somos conscientes. Pero en principio nosotros, eso que estamos hablando, nuestro inconsciente lo lee, pero no es consciente. Es decir, no somos conscientes de lo que vemos, simplemente lo percibimos. Ahora ya empezamos a entender qué es lo que nuestro inconsciente percibe en cuestiones de segundo. Entonces, ahora sigue el otro, relleno de encuadre. Este es buenísimo. Llenar el encuadre. ¿Qué es llenar el encuadre? El encuadre es el rectángulo. Ahora sí, ¿cómo lo lleno? ¿Cómo lo relleno? No dejen espacios vacíos o los espacios vacíos que sean lo menor posible. Veamos un ejemplo claro de una fotografía de nuestra compañera de nivel medio que hizo un relleno de encuadre. Y eso que, les repito, los rellenos de encuadre todos son asertivos. Todos. O sea, si ustedes quieren tener una fotografía que sea asertiva, relleno de encuadre nunca pierde. Jamás pierde. ¿Por qué? Porque los elementos los cierra. Cierra el encuadre y al cerrar el encuadre, los elementos compositivos serán menos y menos es más fácil de componer. ¿Ok? Ahora, miren este relleno de encuadre. No hay espacio vacío, no hay espacio acá afuera de nada. Todo es agua, todo es la olla, todo es el líquido. No hay ningún espacio vacío. A esto le llamamos relleno de encuadre. Es decir, que si yo me acerco toda la cara aquí al lente, estoy haciendo un relleno de encuadre. Claro, si yo pongo aquí mi mano, ahí, por ejemplo, estoy rellenando el encuadre con mi mano. ¿Ok? Y el relleno de encuadre, vuelvo y repito, es asertivo todo el tiempo. Miren este relleno de encuadre de repetición. Elementos repetidos, series. Y miren ese relleno de encuadre. Es increíble, porque ya se genera una fotografía abstracta con elementos repetidos. Recuerden, elementos de patrones repetidos. Lo encuentran y ustedes ubiquen. Y aquí juegan con diagonales. Miren las direcciones. Diagonales. Es más dinámico porque él pudo haberse ubicado de manera horizontal y vertical y no había este dinamismo. Aquí hay movimiento, hay dirección y hay relleno de encuadre. No hay un espacio vacío, no hay ninguno. Todo se llenó con las sillas. Vamos a ver otro relleno de encuadre. Aquí hay otro relleno de encuadre. Miren, encontraron ustedes, hay algo que está amontonado. Acérquense mucho, no dejen ningún espacio vacío, solo muestren eso que están ahí totalmente de ese elemento seriado y es un relleno de encuadre perfecto. Y vuelvo y repito, los rellenos de encuadre todos son asertivos. Y la intención a veces del relleno de encuadre es de pronto mostrar algo de textura. Voy a hacer algo aquí de relleno de encuadre con esta foto de aquí. ¿Ok? Voy a tomarme el atrevimiento con esta foto. Este es un primer plano, ¿no es cierto?, de un retrato de una mosca y voy a rellenar el encuadre. ¿Ok? Esto sería un relleno de encuadre. No hay espacio vacío. Rellené el encuadre totalmente con una sola, con un solo módulo, con un solo patrón, ¿no es cierto? Aquí hay un solo patrón y esto ya es asertivo. Esta imagen ya es asertiva. Es una fotografía de relleno de encuadre. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar rellenos de encuadre fácilmente? En una frutería. Como, bueno, aquí en este caso ya tenemos frutas recortadas y hay un relleno de encuadre donde todas las naranjas están recortadas, pegaditas, pegaditas, y ya ahí me puedo acercar tanto a una naranja como detalle y dejarla totalmente pegada al rectángulo y dejarla justa, justa, o de hecho tanto, tanto, tanto que solo se vea la textura, es decir, puedo hacer esto y esto ya es un relleno de encuadre. ¿Ok?